¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos enmarcando libros con José María Marco. ¿Qué tal, José María? Muy bien, Nuria, encantado de estar aquí otra vez contigo. ¿Hoy nos vamos a deprimir o no? No, creo que no. Para que Jano nosotros no nos nos permitirá deprimamos. que nos deprimamos. Muy bien, como ya has dicho, hoy nos acompaña Jano García, Alejandro García, que nos ha dicho que es como le llama su madre cuando se enfada. Cuando se enfada, sí. Cuando se enfada su madre, ¿no? Sí. Cuando- Si no está enfadada cuando se conmigo, si no está enfadada, no. Pero cuando se enfada, sí. Alejandro, por favor. Sí. Que viene a presentar el rebaño como Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica. Y yo creo que lo primero es quizá, Jano, meter las manos en la masa, hablemos de la masa. Sí. ¿Tú crees que sigue vigente el concepto masa? ¿O precisamente ahora mismo vivimos una sociedad muy compleja en la que es muy difícil prever lo que va a hacer esa masa? No, yo no creo que vivamos en una sociedad más compleja, ¿no? Quizás sí que es verdad que hoy en día pues, las redes sociales o la tecnología ha cambiado un poco cómo funciona esa sociedad. Pero cuando uno estudia la historia y ve lo que pasa en la actualidad, no hay grandes diferencias. O sea, cambian los protagonistas, cambian algún mecanismo, pero lo que es el fondo sigue siendo el mismo. O sea, yo que no- la masa no- existe. Por supuesto que existe, y no solo existe, sino que en esta sociedad en la que vivimos es la que manda, de facto, ¿no? Muchas veces sí que es verdad, bueno, ahí abordo con el tema de la manipulación, que esa masa parece o cree que no está subyugada por ciertas desinformaciones. Lo cierto es que sí que es así, ¿no? Pero bueno, es un poco también el juego perverso de la democracia. Pero la masa se desmiente, por ejemplo, cuando gana Aznar o cuando gana Trump. Sí, bueno, cambia de opinión, claro. Cuando alguien, yo entiendo que la gente no forje sus ideas a base de estar leyendo todos los días, pues, que sé, Hayek, Friedman, o ponerse a leer a Trotsky o a Gramsci, ¿no? Yo comprendo que la gente no forja así sus ideas. Pero sí que es verdad que cambia de opinión de forma muy rápida, ¿no? El caso de Cataluña también es la alcaldía de Cataluña, de Barcelona, perdón, me parece un ejemplo muy claro, cómo pasan de la burguesía catalana a Ada Colau. Es en cuestión de 4 años, ¿no? Lo vemos ahora con Andalucía, 40 años de dominio socialista, y ahora aparecen los socialdemócratas del PP a gobernar y van a ganar con mayoría absoluta, o al menos eso dicen los sondeos. Entonces, bueno, eso te demuestra cómo también las tendencias, sobre todo, hacen, y lo que es un poco seguir el pensamiento mayoritario, hacen que la gente y que esa masa circule donde, en cierta medida, los poderosos quieren que circule. Hombre, hablas de rebaño, ya no hablas ni siquiera de masa. Es decir, la palabra masa y incluso la palabra turba aparece bastantes veces en el cuerpo del libro, pero vamos, lo que aparece en la portada Sí. es directamente el rebaño. Y aparece sí, incluso la ovejita. una ovejita que es difícil Encerrada en un QR. Sí, sí. Es decir, que la democracia acaba fatalmente en el reinado del rebaño. Desde luego, como- sí. Yo, la verdad es que, a ver, en realidad cuando uno empieza a estudiar lo que es el periodo democrático, nosotros estamos en una excepción. O sea, esto del sufragio universal y estos sistemas democráticos liberales que habíamos aprobado es un experimento muy reciente. O sea, no es algo habitual. Entonces, bueno, cuando uno lee los clásicos griegos, que no tiene nada que ver la democracia que ellos aplicaban con la que aplicamos nosotros, el concepto ese de que el pueblo tenga el poder, bueno, pues lo que vemos es que cuando ese pueblo no tiene herramientas para defenderse de la manipulación, para defenderse de ciertos dogmas, pues lo que vemos es el triunfo de la demagogia, ¿no? Y realmente sí, yo, vamos, todavía estoy estudiando mucho el asunto porque mi próximo libro sí que quiero que se dedique solo a la cuestión democrática, pero sí que empieza uno a ver que realmente esto del sufragio universal, esto de que el rebaño, que la masa tenga el poder, lo que nos lleva al fin y al cabo es en el triunfo de la demagogia. Lo vemos a diario. Solamente hay que ver una campaña electoral. A mí me hace mucha gracia cuando nosotros en Occidente nos reímos de lo que pasaba en Hispanoamérica. Digo, este está medio tonto, o lo que pasa en ciertos países asiáticos, cómo compran el voto. Pero luego en realidad luego uno analiza, por ejemplo, la situación de España. Y dices, bueno, aquí tienes 16 millones de votos cautivos que reciben una nómina pública todos los meses, que son 10 millones de pensionistas, 3 millones de funcionarios, 3 millones de desempleados. Entonces, ¿hasta qué punto, cuando vemos las elecciones, un sistema que está quebrado de facto, como es el sistema de pensiones, quién se va a atrever en el cortoplacismo democrático y en el que dependes de ese voto de la masa cortoplacista a decirles, oiga, yo si gobierno, lo que voy a hacer es reformar el sistema porque está quebrado, pero eso implica que usted va a cobrar menos? Automáticamente pierdes los votos. Entonces, bueno, la democracia acaba convirtiéndose eso en una especie de bazar, de mercadillo, en el cual pues llega el demagogo de turno y le cuenta pues, lo que obviamente quieren oír. Les dice que la culpa nunca es del ciudadano, siempre la culpa es de terceros. Esto también es muy hispano, pero pasa en todas las democracias. Y al final lo que dices es, bueno, en realidad estamos sometidos ¿a quién? Al voto de la masa que previo el demagogo de turno ha depositado la papeleta X en una urna. Pero hay gurús que ven las corrientes subterráneas en movimiento y lo elevan a masa. ¿O? No, yo eso no lo sé, ahí tampoco me meto a fondo de eso, pero yo sí que veo, o sea, cuando uno analiza, ¿no? Lo que comentaba un poco antes, cuál ha sido el proceso democrático y lo que nos ha llevado. España me parece un ejemplo muy claro, no es el único, pero de las democracias occidentales, por decirlo de alguna manera. Al fin y al cabo, el camino al que hemos llegado es ese, ¿no? Y realmente a mí me parece que eso es muy preocupante, que estemos subyugados a esa masa o a ese rebaño
que es el que quita y pone gobiernos en última instancia. Y en definitiva los que tienen el poder. ¿Pero hay alguna alternativa? Es decir, ¿puedes llegar a imaginar o se puede llegar a pensar que es verosímil alguna alternativa a la democracia en los sistemas en los que vivimos? Fuera de los nuestros, sí, ya hemos visto que sí, pero en Europa Occidental, en Estados Unidos, en los países como los nuestros... Sí, ¿qué podemos hacer? ¿A dónde ¿no? llegas? Sí, yo muchas veces cuando intentas buscar alternativas, sí que es verdad que alguno podría decir, bueno, pues vamos a un sistema, por decirlo de alguna manera, mixto, ¿no? El que exista un rey, por decirlo de alguna forma, que garantice ciertas libertades, ciertos derechos y que luego el pueblo también pueda escoger. Es un poco la línea a la que iba Santo Tomás de Aquino, ¿no? Es bueno, sí, eso puede funcionar, pero hasta qué punto no se puede corromper, porque algunos podrían pensar la epistocracia, ¿no? Como una alternativa que también se ha dado mucho, de que solo los sabios puedan votar. Primero, ¿quién determina que es un sabio? Luego, aparte de ahí, también hay otros conceptos o ideas que dicen, no, solo los que paguen impuestos, de forma, digamos, coticen a la seguridad social, para que nos entendamos, son los que pueden votar. Ya, pero es que eso tampoco te garantiza nada. O sea, yo creo que deberíamos ir al fondo. Yo no creo que haya un sistema perfecto. El problema es que yo creo que la democracia nos la han querido vender como un sistema perfecto. Yo creo que la perfección no es una cosa de la tierra. Pero sí que es cierto que necesitamos un pueblo que no esté sometido a eso. Entonces, si me dices, ¿cuál es la alternativa? Eso es lo que estoy estudiando últimamente mucho para ver, intentar vislumbrar si hay alguna posibilidad de salirse de ese sistema. Es muy complicado, sobre todo yo creo que el poder realmente es la hegemonía cultural, que es lo que también explico en el libro, que hablo de una nueva moral para todos. La hegemonía cultural, lo que un pueblo determina si es aceptable o no es aceptable, es en definitiva lo importante. Lo que pasa es que, claro, nosotros hoy en día estamos sometidos a las redes sociales, que ya no son libres, como lo eran desde cuando nacieron en un principio, ya no lo son, a ciertos medios de comunicación, en el caso de España es que es un duopolio informativo que es muy evidente. Entonces, claro, cuando estás constantemente bombardeado por ciertos mensajes, es complicado que la hegemonía cultural pueda cambiar. Pero en definitiva es el verdadero poder. Entonces, bueno, si me dices, ¿qué sistema es el perfecto? Yo no digo que haya otro, o mi alternativa no la sea aún, y lo digo sin ningún pudor. Estoy estudiando en ello a ver si existe alguna. Desde luego que esta no es el sistema tan perfecto que nos habían vendido. Entonces, yo creo que eso también hay que denunciarlo en el sentido de muchas veces cuando escuchamos a ciertos políticos o intelectuales, decir, no, el sistema democrático, como si todo lo que pase en democracia o se apruebe en un sistema democrático vale, pues hombre, yo digo que no. Rotundamente no. Y me da igual que sea aprobado por el 99% de la población. Creo que hay algo que debéis conservar todo este tipo de cosas y en esta pandemia lo hemos visto, ¿no? En estos 2 últimos años. Han sido auténticos ataques a la libertad constantemente. En la actualidad lo seguimos viendo. Y como es un sistema democrático, lo aprueba un parlamento democrático, no pasa nada. Hombre, yo creo que hay ciertas cosas que están por encima de lo que apruebe un parlamento y por encima de lo que apruebe una ley. Históricamente es verdad que periodistas o intelectuales siempre han sido conscientes de que su mundo se iba al garete y venía un cambio y había crisis. No sé si te has planteado eso a la hora de escribir el libro. Es decir, no estoy yo dentro de esa tendencia histórica de que los intelectuales siempre ven que esto se acaba. En cambio, viene lo nuevo, lo vamos a analizar, el signo de los tiempos. El pesimismo propio del intelectual. No, o sea, yo creo que es verdad que estamos en crisis, es una evidencia, ¿no? Podemos decir ¿Pero que cuándo estamos... no? Sí, bueno, a ver, yo nací en el 89. Entonces yo recuerdo el mundo de los 90, lo recuerdo bastante bien, me parecía maravilloso el mundo de los 90, finales de los 90, principios de los 2000. Es verdad que luego yo, en mi generación, pues hemos vivido la crisis financiera, luego posteriormente hemos vivido ahora pues la pandemia, ¿no? Pero sí que es verdad que yo diría que estamos en crisis, pero yo no diría que es una crisis, no del sistema per se, sino una crisis de valores. O sea, a mí me preocupa mucho más eso que el sistema. Yo no creo que el problema se vaya a solucionar, como algunos dicen, hay que reformar la Constitución, o si tenemos un rey o no lo tenemos, eso no va a cambiar absolutamente nada. Yo creo que en mi generación, en la que yo me incluyo, que hemos nacido con todos los derechos y libertades adquiridas, que hemos tenido problemas reales y que incluso esta pandemia, si yo hablo con mi abuela, que vivió la guerra civil, que luego vivió la posguerra y que luego ha vivido durante tantos años muchas cosas infinitamente peores que esto, no creo que sea una gran crisis. El problema yo creo que es una crisis de valores, una crisis moral que es mucho más preocupante, porque claro, si fuese un sistema, dices, bueno, consiste en cambiar esto y ya lo tenemos todo solucionado. No, esto es una crisis mucho más profunda y mucho más difícil de cambiar, ¿no? Porque claro, son tendencias y dinámicas que no son fáciles de revertir. Pero realmente yo creo que en Occidente estamos en crisis, es una evidencia, en nuestro modelo
se agota, por decirlo así. La globalización, que ha traído cosas muy positivas, también nos ha traído pues, que el mundo, ahora nosotros no competimos contra los franceses ni contra los portugueses, compites contra China, compites contra países del sudeste asiático que vienen muy fuertes, y realmente, bueno, esto es algo que nos tenemos que enfrentar a ese desafío. El problema está en que nosotros queremos, y es algo muy propio de Europa, nos creemos el centro del mundo, y que el mundo gira en torno a nosotros, y no es verdad. O sea, ya no es verdad. Lo fue en su momento, pero ya no lo es. Entonces, bueno, yo creo que la crisis moral y de valores es mucho más preocupante, desde luego, que cualquier crisis de un sistema que, al fin y al cabo, ojalá todo fuese solucionar cambiando la Constitución ciertos artículos o reformando ciertas leyes. Yo creo que no, que la cuestión es mucho más profunda. Y lo vinculas a la referencia católica, por ejemplo, de la tela de araña que nos unía como españoles Eran era los valores, los valores morales católicos, que realmente sí que están en crisis, y entonces al dejar eso... Sí, yo comento en los valores cristianos, por decirlo, para no enfocaros quizás en los católicos, sí que es verdad que están en decadencia. Y sí que es verdad que esa tela de araña, y cuando hablo de valores cristianos no hablo necesariamente de ser creyente, porque mucha gente dice, no, es que yo no creo en Dios, da igual, o sea, no es necesario que creas o no creas, o ya cada uno creerá en lo que le parezca oportuno, sino por esos valores de respeto al prójimo, la tolerancia bien entendida, la educación, el esfuerzo, el trabajo, valorar al hombre por su trabajo, por su libertad, es verdad que eso se ha perdido. Y vivimos una época, una especie de época nihilista en el cual, bueno, no existen verdades, o nos quieren hacer creer que no existen ciertas verdades, que sí que existen, luego habrá otras que pueden ser discutibles, pero hay algunas que son claras y evidentes, y una época en la que se ha perdido un poco esa percepción del esfuerzo y del sacrificio, ¿no? Entonces, bueno, la situación pues es la que tenemos, o sea, no debería sorprendernos. Uno, cuando hace una radiografía de los últimos años hasta donde hemos llegado, es lógico que estemos aquí. O sea, lo que sería, digamos, inexplicable es que con todo lo que hemos estado haciendo, las políticas que se han ido adoptando, votadas por el pueblo a través de las urnas, estuviésemos en una situación mejor. Es lógico que tengamos el déficit público que tenemos, es lógico que tengamos la deuda pública, las tasas de desempleo, todo eso es lógico, porque nosotros, y repito, mi generación, hemos nacido ya creyendo que tenemos derechos adquiridos por el mero hecho de nacer y que nos lo deben todo, y no es así. Entonces, bueno, es, como digo, un problema de conceptos, de valores que se han perdido y que desembocan en esto. Pero también hay una paradoja interesante, ¿no? Y es que la condición de lo que dices es una autonomía máxima que nunca había tenido el ser humano. Es decir, somos más libres que nunca. Podemos tomar decisiones sobre cosas sobre las que nunca, jamás se hubiera podido pensar ni siquiera que se podían tomar decisiones. O sea, es inimaginable la cantidad la capacidad de elección que tiene el ser humano, ¿no? Ahora mismo. Y sin embargo, eso no es incompatible con el hecho de que se pueda hablar, o de que tú hables de rebaño, ¿no? Y de manipulación. ¿Qué es lo que está pasando? Y luego te preguntaré sobre qué es lo que ha pasado, pero vamos. Yo, fíjate, ¿somos más libres? Pues no lo sé. O sea, es decir, ¿hasta qué punto una persona es libre cuando en nuestro dispositivo móvil, conforme lo abrimos, tenemos una serie de algoritmos que nos conocen perfectamente y que nos envían los mensajes según nuestra forma de pensar, nuestros miedos, y esto está muy estudiado, sobre todo bueno, incluso hasta Facebook lo ha reconocido en numerosas ocasiones, o Instagram. O sea, ¿hasta qué punto somos libres? Cuando yo accedo a la información, se supone que sí, a priori, es verdad, estoy entrando en un mundo en el cual, oye, tengo mi acceso desde el periódico oficial del Partido Comunista Chino hasta el periódico más libertario que exista en el planeta. Pero realmente, ¿cuántos ciudadanos vamos a ver qué dice el Partido Comunista Chino o a ver qué dice otro? ¿O realmente cuántos estamos autoconfirmando nuestro sesgo a través de esos algoritmos? Entonces, yo no sé hasta qué punto somos más libres. Quizá creemos o tenemos esa posibilidad, pero las formas en las que la tecnología se utiliza a día de hoy, el caso de las elecciones de Estados Unidos con el escándalo de Donald Trump de Cambridge Analytica, cómo tiene esa capacidad de manipularnos sin que nosotros seamos conscientes de ello, ¿no? Netflix también parece un ejemplo maravilloso. Yo el otro día vi un documental en Netflix sobre el cambio climático de David Attenborough, que es un fenómeno, no lo vamos a discutir, y era impresionante, yo conforme lo iba viendo, cómo los mensajes que quieren que tú recibas iban en línea, ¿no? Contra la energía nuclear, esto se acaba, la culpa es nuestra, blanco occidental, que te estás portando muy mal. O sea, era un mensaje constante de imágenes preciosas de la naturaleza, luego te enseñaban, el documental acababa en Chernóbil, diciendo, fíjate, ni siquiera te plantees que la energía nuclear puede ser una alternativa a lo eco-friendly. Eso lo inventó Kubrick, ¿no? En La naranja mecánica. Sí, bueno, pero realmente es curioso porque dices, somos libres, vale, tenemos acceso a Netflix, podemos ver un documental, podemos ver lo que tú quieras, sí, pero ¿cuántos documentales ves que digan lo contrario? O
sea, ¿hasta qué punto, y David Attenborough o cualquier persona que vea Netflix o que le interese esa temática, seguro que ve ese documental? Entonces yo no diría que somos más libres, al revés, yo creo que nos ha esclavizado un poco la tecnología. Yo lo reconozco, yo el primero. O sea, yo me quedo sin batería en el teléfono móvil y me vuelvo a casa, porque lo necesito para todo, para trabajar, para informarme, para saber qué está pasando en el mundo. Entonces yo no sé, es cierto que a priori sí, podríamos esa libertad ejercerla para realmente, pues bueno, descubrir un poco si lo que nos están contando es verdad, es mentira, pero ¿cuánta gente entra a leer los informes de la OCDE? ¿Cuánta gente entra a leer esta pandemia? Yo me quedaba fascinado cuando hablaba o debatías con personas. Oye, pero ¿tú te has leído algún informe en algún momento? Hay gente que en 2 años no ha leído ni un dichoso informe y aún así opina. Y opina con una solvencia que dices, bueno, o sea, parece que, es una especie, que estás tan seguro de ello. ¿Cómo estás tan seguro? Porque lo que has recibido dentro de esa libertad a través de tu dispositivo móvil. Yo no diría que somos tan libres. Entonces lo que se ha producido es una perversión de una idea de libertad que empezó en los años 70. Pienso en tu maestro Escotado, ¿no? Que Él sí que era libre. Claro, pero es que Escotado pertenece a una generación que rompió muy voluntariamente con un mundo en el que existían lo que antes Nuria sugería, ¿no? Que eran consensos morales, ¿no? Y efectivamente la gente era menos libre y al mismo tiempo había una cierta capacidad para convivir de una manera que ahora mismo es inconcebible, ¿no? Entonces, eso se rompió, lo rompieron Escotado y su generación, a la que creo que pertenezco un poco más joven, pero hice todo lo posible para romper aquello, de lo cual no sé si estoy muy convencido ahora, ¿no? Pero bueno. Y la libertad es indudable que se dio un salto gigantesco en la libertad personal, en la capacidad con las relaciones, en los viajes, en las relaciones con los demás, en el sexo, en el amor, en la familia, en todo. Es un salto gigantesco. Y sin embargo esto ha acabado en otra historia, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que tú piensas? Pues, ¿qué es lo que diría Escotado de esto? Capilla, ¿no? ¿Qué es lo que dice Escotado que prologa tu libro, por cierto? De esta evolución. Yo con Escotado hablaba mucho de eso, decía, pero ¿cómo puede ser? ¿No es incomprensible a priori que dices lo que comentabas? Oye, tienes un dispositivo, tienes acceso a todo el conocimiento que ha tenido el ser humano, está ahí en ese dispositivo. Si sabes buscar y si sabes qué es lo que es importante, vas a poder encontrar respuestas a todas tus dudas. Pero sin embargo, como en esta época de la inmediatez y del cortoplacismo, muy ligado a lo que comentaba antes con la democracia, nosotros no hacemos eso. Es decir, preferimos estar en Instagram o estar en Twitter insultando al prójimo o estar en Facebook o estar un poco buscando las noticias que aceptan ya nuestro sesgo. Entonces, claro, realmente dices, bueno, o sea, el concepto de libertad que tenemos nosotros, ¿hasta qué punto puedes ser libre cuando tienes miedo de decir ciertas cosas? La autocensura, por ejemplo. Si no hay una ley que te diga, no, oiga, usted esto no lo puede decir. Ya, pero sabes que si dices ciertos mensajes, automáticamente, y esto le pasó a Antonio Escotado en su momento, a ti y a mucha gente que estabais ahí, que cuando decíais ciertos mensajes, automáticamente eres un linchamiento público. Porque fíjate, este hombre está loco lo que está diciendo. ¿Cómo se atreve ni siquiera a opinar de esa forma? Eso pasa en la actualidad. Entonces, esta capilla de moralistas que han venido en estos últimos años, los ofendiditos, por decirlo de alguna manera, profesionales, que cualquier mensaje que no sea el oficial, automáticamente ya eres tachado y linchado por todos estos que te dicen, no, solo hay una forma de pensar, solo hay una forma de vivir, solo hay una forma de ver la vida. Incluso es que, o sea, se dan cosas tan, yo diría graciosas, sería gracioso si no fuesen que mandasen, pero, por ejemplo, vemos ahora con el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista hace unos días te decían que no, que enseñar los pechos cosificaba a la mujer, ahora no. Dice que no, que es un símbolo de libertad y que le da miedo a los hombres. Pero es la propia incoherencia de la izquierda. Sí, pero es una incoherencia de la izquierda que si fuese solo la izquierda, bien, pero es que también la ha comprado la derecha. O sea, el problema de fondo es que no existe una posición real. Ahora sí, con esto en el capítulo... ¿Alguien del PP ha dicho tetas en algún sitio? Que no lo he escuchado, ¿eh? No, pero el Partido Popular compra todo. Compra el rollo feminista, compra el rollo del cambio climático, o sea, compra todos los dogmas de nuestro tiempo, lo compra. Sí, de principio a fin. Sí. Todo. Sí. Entonces, claro, ahora es verdad que es lo que llamo yo el nuevo hogar de los subversivos, ¿no? De esta gente que yo llamaría nacionalistas, porque creo que es mucho más adecuado que no decir ultraderecha, porque, por ejemplo, el otro día estaba Abascal con Le Pen, y uno ve el programa económico de Vox y el de Frente Nacional y no tienen nada que ver. Entonces, bueno, ¿cómo podéis estar juntos, no? Y en realidad ese nuevo movimiento que surge, quizás es un movimiento que yo no creo que sea la solución, pero sí que es un movimiento que dice, oye, yo me rebelo contra estas imposiciones que me están haciendo esta capilla de moralistas que decía antes, que nos están quitando libertades y que se consideren delitos de odio ir el móvil a tu novia o preguntarle qué es lo que ha hecho esta noche.
O sea, es que estamos en esa dinámica. Luego también es un círculo muy vicioso, muy perverso el círculo vicioso de decir, mira, vamos a considerar delitos lo que antes no era, de esa forma cada vez decimos que todavía necesitamos más dinero, que necesitamos todavía estar presentes porque, fíjate, siguen aumentando. Hombre, claro, si ya consideras delito de odio cualquier cosa, es evidente que van a aumentar. Entonces yo creo que esta capilla de moralistas es la que principalmente se ha encargado, estos nuevos puritanos, por decirlo de alguna manera, de que esa libertad, yo la disfruté, yo la recuerdo, cada vez sea menor. Yo siempre lo digo, yo cada vez que cumplo años me siento menos libre. Porque cada vez hay temas tabús que no puedo tocar, que hay ciertos temas que aunque los pueda tocar, los pueda decir, porque no hay una ley que me dice, no, usted no puede opinar sobre esta cuestión. Ya, pero si yo digo mi opinión, voy a sufrir un linchamiento mediático. Y mucha gente se autocensura. Y dice, no, yo paso. O sea, yo a mí que no me metan en ese follón. La pandemia es un ejemplo muy claro. Ahora, por suerte, por ejemplo, hay mucha más gente que está en contra del certificado COVID. Pero hace 6 meses, todo el mundo estaba a favor. Pero como la mayoría estaba vacunada, pues dices, bueno, he visto un 8% que no están vacunados, todo el mundo defendía el pasaporte COVID. Y aunque esté vacunado todo el mundo y aunque todo el mundo esté a favor de eso, si tú de verdad crees en la libertad, no puedes defender el pasaporte COVID. Ya, bueno, pero es que en España se votó a la OTAN. OTAN sí. Quiero decir, es que la historia se repite, Jano. Sí, totalmente. Sí, por eso digo que nosotros no somos nada especiales. A mí me hace cuando la gente se ríe de nuestros antepasados o de ese viejo mundo que queremos aniquilar, como si nosotros fuésemos más inteligentes que nadie. No, no somos más inteligentes. Al contrario, de hecho somos más tontos aún, porque como decía bien Marcos, dice, oye, con todo el acceso a la información que tienes ahora, porque antes podrías decirme, no, es que la información costaba mucho dinero, solo los ricos tenían acceso a ella, o la educación, había gente analfabeta, hoy en día no. O sea, hoy no tienes excusa, hoy no tienes la excusa de decir, no, es que yo he nacido en un pueblecito de Huelva y entonces, claro, me tuve que dedicar al campo. No, no, no. O sea, tú si quieres saber, puedes. Otra cosa es que no te interese y que prefieras, pues eso, lo que decía, estar pues buscando a ver cómo confirmo ya mi sesgo previamente a través de los algoritmos que se dedican a eso. O sea, si es que si tú no haces el esfuerzo por ver opiniones contrarias, no las lees, no las ves. Entonces, bueno, es una realidad. Sí que es verdad que es algo positivo en este mundo menos libre, según tú, Jano, por ejemplo, pues que Rayo tenga, no sé, decenas de miles de seguidores, que tú tengas un periódico digital, tengas un canal de YouTube, que incluso, pues eso, a lo mejor gente que de la línea más liberal, ya no te digo más de derechas o más de izquierda, porque es verdad que yo creo que ya son conceptos que han caído totalmente en desuso, pero estáis ahí y os ve muchísima gente. Que eso antes, y es verdad, es que no sucedía, era impensable, siempre el profesor Bastos lo dice, si a mis clases venían 2, pero ¿qué hace esto lleno de alumnos y muy jóvenes liberales, ¿no? Que a veces somos demasiado, creo yo, catastrofistas. No, yo al revés. Yo, o sea, de hecho, en la creo universidad que... no te digo que no, y más en Estados Unidos, que es verdad que ahí es, bueno, es que es lamentable, la cuna de la posmodernidad, sí. Pero no, yo no soy pesimista, al revés. O sea, creo que este sistema va a acabar, pero principalmente, y esto también es otro tema, porque va en contra de la naturaleza humana. Es decir, estamos negando la naturaleza del ser humano constantemente. ¿No quiere más Estado la naturaleza humana? ¿Estás seguro? Yo creo que no. Yo creo que no, y además, sobre todo, creo que no, porque aquí, o sea, está muy bien decir, vamos a jugar a salvar el planeta, y está muy bien, vamos a jugar a salvar a las minorías, y todo eso es estupendo, pero eso cuando te lo puedes permitir. O sea, es que ser eco-friendly cuesta mucho dinero. No todo el mundo se lo puede permitir. O sea, ser eco-friendly está al alcance del que se puede cambiar el coche cada 2x3, porque ahora en Madrid Central quieres circular, vale, bien, si tienes dinero puedes. El que no puede cambiarse el coche no se puede permitir ser eco-friendly. Entonces, bueno, cuando las necesidades básicas, que es verdad que están cubiertas, pero ya no tan cubiertas como lo estaban antes, ahí obviamente la gente dice, oye, es que esto ya no es mi prioridad. O sea, ¿hasta qué punto alguien puede pensar que su principal problema, su gran prioridad, es la contaminación en Madrid o en un pueblo de Sevilla? Pero nosotros estamos en Madrid, que es verdad que es la capital, pero alrededor de España, que además España es un país con muchos pueblecitos, ciudades muy pequeñas. ¿De verdad creen que alguien que está enormemente preocupado por la contaminación? No, evidentemente no. Esto obedece también a una impostura, que la sociedad también, esto lo vimos con el movimiento Black Lives Matter. En cuanto nos dijeron, te tienes que preocupar muchísimo por la vida de los negros, salió todo el mundo. Estaban los cantantes, los actores, los futbolistas, los influencers, todos preocupadísimos por la vida de los negros. Y dices, oiga, usted esto me lo está contando con un... sí, es una impostura. La impostura ética, no esta, pero me lo estás contando con un dispositivo... Sí, de rodillas, con un dispositivo móvil que tiene coltán, que es extraído por los niños esclavizados de África y que se mueren decenas todos los años. Entonces, bueno, esta hipocresía en la que también se cimenta la logocracia, que yo denomino, realmente esto tiene un fin, o sea, no puedes estirarlo más. De hecho, vemos como cada vez lo quieren estirar todavía más con mayores estupideces e intentando crearnos problemas que no son tales o preocupaciones que no lo son. Entonces, que acabas de hablar de alogocracia. Que es una palabra impronunciable, por cierto. Sí. Buen hallazgo, buen hallazgo. Si es alogócrata ya no te quiero ni contar, ¿no? Pero la palabra tiene una historia. ¿Puedes explicarla de dónde viene? Porque
es un término importante. Bueno, lo podemos definir como el gobierno de los desprovistos de razón y lógica, y yo creo que es en lo que estamos. Por ejemplo, la crisis con Ucrania. Me hace... Cuando veo estas cosas, digo, es que, joder, no creo que esté equivocado en lo que es el diagnóstico, ¿no? No, vosotros estamos en contra de Rusia y vamos a ir a por los rusos, pero a su vez, como nuestras políticas energéticas han sido tan inteligentes, dependemos del gas ruso. Y vas a ver, oiga, o sea, ¿usted es tonto? Entonces lo que puedes pensar es, sí, evidentemente, porque claro, usted me está diciendo, no, vamos a ser más eco-friendly que nadie, pero a su vez nosotros vamos a cerrar el gas que tenemos, o lo que podríamos obtenerlo aquí en Europa, y lo vamos a importar de Vladimir Putin. Y luego a su vez vamos a ir en contra de Putin. Entonces, uno dice, no, es que esto no tiene lógica, o sea, que este plan es ilógico, que es absurdo, pero bueno, esto lo vemos constantemente, a diario, ¿no? Aquí, por ejemplo, las centrales nucleares, nos vanagloriamos de cerrarlas. Que yo no digo que las centrales nucleares sean la panacea, lo que está claro es que el modelo de 100% renovable es inviable en la actualidad, pero cualquiera que vea los números. Entonces, estos resultados que tenemos obedecen al gobierno de que actúa sin razón y que los sentimientos prevalecen sobre ello. Entonces, claro, queda mucho mejor decir, no, yo voy a salvar el planeta, que además es algo que a mí me hace mucha gracia, creer que nosotros somos, como decía antes, el centro del universo y que de verdad el señor que vive en un pueblo de Cáceres o el que vive en un pueblo de Lugo, de verdad él tiene el poder y la capacidad de salvar el planeta. Me parece fascinante que le otorgamos esa capacidad al ser humano. Es decir, no, yo tengo la capacidad de salvar el planeta. ¿Usted qué va a tener capacidad de salvar el planeta? Pero bueno, eso es un poco lo que el cambio climático me parece, y la cuestión climática, un gran ejemplo de la forma de gobierno de la logocracia, ¿no? También la pandemia. Lo que pasa es que yo cuando acabé el libro todavía el tema del pasaporte COVID y eso no estaba. Pero también lo vemos, ¿no? O sea, muchos ciudadanos han dicho, no, yo voy a salvar a los demás, o estos expertos que vemos en televisión constantemente, que por cierto, igual que los del cambio climático, nunca aciertan con sus predicciones, son los que, no sé, se erigen como los salvadores de la humanidad. Y dicen, no, estas son las políticas que hay que adoptar para salvar a los ciudadanos. Y luego uno ve los resultados y dice, oiga, pues es que esto de las restricciones, que tanto defendía usted, resulta que no, que está usted equivocado. Con independencia de cuál sea la solución, porque puede haber muchas soluciones, ¿no crees que hemos entrado en una etapa que en algunos sitios se llama el antropoceno y todas estas historias? Es decir, en las que es el principio de la libertad llevado al final, ¿no? Es decir, la humanidad depende ya de sí misma. Es decir, estamos en un momento en el que no ya el cambio climático, que sea catastrófico, que deje de serlo, eso ya lo veremos, ¿no? Pero que ya son decisiones humanas las que determinan la supervivencia de la humanidad, cosa que hasta ahora era desconocido, excepto en términos bélicos, ¿no? De la bomba atómica. Pero eso es otra cosa, ahora ya estamos en otro sitio. Hay gente que habla de una etapa postnatural, ya la naturaleza ya no existe. Eso ya son conceptos creo que acabados, ¿no crees? No, en absoluto. O sea, la naturaleza... No la naturaleza de las hablo cosas, de un planteamiento sobre el que me interesa saber lo que piensas, ¿no? Sí, no, por supuesto que no. O sea, hay cosas que son... La naturaleza de las cosas es la que es. Y eso no lo puedes variar. Lo puedes intentar deformar, puedes negarlo, puedes ir en contra de ella, pero al final te va a ganar, porque es la naturaleza propia de las cosas. Bueno, no hablo exactamente de la naturaleza como un término metafísico, sino de la naturaleza como la creencia de que existe algo natural. Y nosotros ya vivimos en un mundo en el que lo natural, en ese sentido, ya no existe lo natural. Vivimos en un mundo completamente artificial en todos los sentidos. Sí, en todos los sentidos, totalmente. Pero eso como atenta contra la naturaleza del ser humano, porque atenta contra esa irrealidad virtual en la que nosotros podemos estar viviendo o en la que quieren que vivamos, es que es imposible que perdure. Entonces, yo eso sí que creo que, al revés, yo soy optimista. O sea, este sistema no puede durar, es inviable. Ahora, sí que me preocupa que esto pueda acabar desencadenando una especie de revolución dentro de esa masa que de repente ya no aguanta más, porque es verdad que tiene mucho aguante, pero cuando deja de tenerlo, pues produce monstruos que son preocupantes, ¿no? Entonces eso sí que me preocupa, y eso quizá podríamos compararlo con el periodo de entreguerras, el principio del siglo XX en Europa, fue un ejemplo muy claro. De ese sistema que habíamos tenido, todo el mundo sabía que iba a acabar, pero la solución, o digamos la alternativa, fue bastante peor. Que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, es verdad que ya nos reconciliamos un poco con la lógica, ¿no? Pero yo tengo clarísimo que este sistema no puede permanecer, porque va en contra de la naturaleza del ser humano. ¿Ves un movimiento, ya sea conservador o liberal, pero que tenga la voluntad de elaborar alternativas a lo que vivimos y que esté fraguándose ahora mismo, de la cual tú, por ejemplo, y tu trabajo, ¿no? En Internet y todo esto serían un ejemplo? Bueno, yo no soy ejemplo, digamos, de alternativa, pero que participas en ese movimiento de alternativo que hasta hace unos años no aparecía, o aparecía de otra manera. Aparecía en términos más políticos, ahora aparece en otros términos. Sí, eso es verdad. Sí, eso es cierto. Yo diría, a mí me gustaría que la alternativa existiese una alternativa liberal, pero liberal auténtica.
Lo que pasa es que eso no se da, no está. ¿Cuáles son la alternativa, o digamos, lo que choca contra ese modelo o lo que está erosionando ese modelo desde dentro? Es lo que yo defino el nuevo hogar de los subversivos, que son los partidos nacionalistas, que son los que ahora mismo están recogiendo ese voto muy transversal, cuando uno analiza los datos, en todos los países occidentales que están en contra de estas políticas. O sea, de esa persona trabajadora que dice, oiga, ahora como que yo no puedo entrar a trabajar a Madrid con mi furgoneta. ¿Por qué? O sea, que es que las políticas, como decía antes, van en contra de los que tienen menos poder adquisitivo. El pijo progre le da igual. Pues a mí mañana me tengo que comprar un coche eléctrico, me lo compro, papá me lo comprará, pero el trabajador no. De estas personas que sufren la inmigración ilegal en sus barrios. O sea, la gente con mucho poder adquisitivo no lo sufre el que tiene menos poder adquisitivo. Entonces es verdad que ahí se está articulando, y a mí no me gustaría porque yo no soy nacionalista ni creo en los nacionalismos, pero es verdad que son los que están recogiendo, digamos, ese rechazo de todas partes, de todo tipo de clases sociales, contra este sistema. Y bueno, mira, las elecciones portuguesas, sin ir más lejos, la Chega, que tenía un diputado, ha pasado a 12, y lo vemos también en Francia, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Alemania, en Austria, lo hemos visto también en España. Y yo no creo que esos partidos, algunos intentan hacer la visión de, bueno, estos ya caerán. No, no caerán. O sea, no es una cuestión de que cuando vuelva a gobernar los demócratas, no, porque es que no es una alternativa real. O sea, Partido Socialista y Partido Popular, en el fondo del asunto, no cambian. A mí me da igual que bajes los impuestos de sociedades, en vez del 15 vale el 14. Y el IRPF me da del 52 al 51 al tipo máximo. Eso no cambia un modelo de país. Entonces, sí que es verdad que estos partidos están recogiendo eso. Repito, yo no creo que sea la alternativa, porque a mí me parece que los nacionalismos nunca son la alternativa. Y luego sí que es verdad que dentro de esos nacionalistas hay muchas diferencias. O sea, no podemos hablar que Vox y el Frente Nacional son lo mismo, porque no lo son, tienen enormes diferencias. O el FPÖ austriaco, por poner un ejemplo, con los demócratas suecos, no, tienen enormes diferencias. Entonces, bueno, yo sí que creo que ahí sí que se está recogiendo el voto y la evidencia es que cada vez tienen mayor apoyo popular. Y eso a pesar de que muchas veces no saben comunicar bien su mensaje, que si no todavía tendrían más apoyo, ¿no? Pero la propia realidad ha hecho que muchas personas, el caso de Francia me parece maravilloso, y es que como el Partido Socialista francés desaparece, pero desaparece no porque se vayan al Partido Comunista, no, se lo come el Frente Nacional. Y ese cinturón rojo, esos barrios rojos que hablan en Francia, ya no existen. Son azules por el Frente Nacional, porque son esa clase obrera la que ha sufrido las consecuencias de estas políticas en relación, por ejemplo, con la inmigración. Entonces, bueno, yo sí que creo que ahí es donde se está recogiendo el voto protesta, por decirlo de alguna manera. Hay una, creo, alogocracia doble. Una es la que niega la naturaleza, sí, por ejemplo, pues el género masculino, femenino, los hombres, las mujeres. Luego también está la otra, que viene más del ámbito de la derecha, y es la que da una explicación conspiranoica del mundo. Ah, bueno, eso sí. Entonces, a ver, nosotros tres, ¿qué hacemos? Estamos huérfanos, estamos huérfanos. Sí, bueno, a ver, también esto también es muy curioso, ¿no? Ver un poco lo que hablábamos antes, somos libres. ¿Cuánta gente sucumbe a diario a esas noticias que se dan a través de redes sociales que son ridículas? Yo, por ejemplo, esta mañana, sin ir más lejos, antes de empezar esta entrevista, yo estaba en Twitter, veo, fíjate, Justin Trudeau asustadísimo porque en Canadá están rodeando el Parlamento. La foto no era actual, era de hace 7 años. Pero aún así, ¿cuántas miles de personas habían retuiteado y like? Y dices, bueno, o sea, realmente este grupo conspiranoico, por decirlo de alguna manera, es muy minoritario. Lo que pasa es que hace mucho ruido. Pero la realidad es que no es un grupo que tenga poder ni que tenga influencia, por suerte, por suerte. Pero es un poco lo que decía antes, ¿no? ¿Somos libres? ¿Hasta qué punto somos libres? ¿O hasta qué punto no dejamos de estar sometidos a estos minigrupos? Pero sí que es verdad que la derecha a veces se convierte en un meme, o sea, una banda de frikis. Muchas veces vemos que hay ciertos personajillos que dicen representar a la derecha que no han leído absolutamente nada, que son activistas de salón y que es verdad que, bueno, pues a veces se convierten en un meme, una caricatura, que viene muy bien, por cierto, al sistema, para decir, mira, es que la alternativa a nosotros es este tarado. Entonces dicen, bueno, prefiero quedarme con vosotros. Entonces, bueno, también, ¿hasta qué punto no utilizan ellos también esas caricaturas o a esos frikis, ¿no? Intentan darles mucho más altavoz del que merecerían para precisamente utilizarlos y decir, mira, o yo o estos. Entonces, claro, dicen, no, casi que prefiero quedarme contigo, ¿no? Pero bueno, yo creo que en verdad son muy poquitos y por suerte no creo que sean la mayoría, ¿no? de lo que está en contra de este sistema. Pero es verdad que hace mucho ruido, eso sí que es cierto. Sí, lo que pasa es que muchas veces calificamos de friki la consecuencia de un problema de falta de representatividad. Es decir, la gente ha dejado de identificarse con ciertos representantes políticos o incluso con un sistema y surgen personas que hablan de otra manera, de otras cosas,
Y entonces la calificación va desde populista hasta neofriki o friki directamente. Y a veces esa gente dice cosas que los demás no dicen. Sí, a ver, yo por ejemplo, populista yo considero que todos, los políticos, todos sin excepción, son populistas. Ahora bien, yo sí que creo que, lo que decía de estos frikis, ¿no? Frikis en el sentido, no en el término de que minoritario, al revés. O sea, yo pues sí entraría dentro de esa calificación, ¿no? Porque claro, es minoritario, si lo que ya defiendo no sé cuánta gente lo defiende, muy poquita. Pero sí que es verdad que lo bueno que ha traído este mundo que hablábamos antes es, yo por ejemplo, a mí si me preguntas, oye, ¿de quién dependes tú? Yo dependo de mis lectores y mis oyentes. Entonces, a mí no me da miedo decir lo que pienso. Pero porque es verdad que esa independencia se ha articulado a través de varios años, a través de las redes sociales. Entonces, bueno, yo cuando empecé a escribir a mí no me leía nadie. O sea, me leía, pues sí, mi exnovia de aquel entonces, en la que me leía mis artículos, pero tenía un like que era el suyo. Yo recuerdo a mi primera seguidora de Facebook. O sea, yo era dentro de ese componente minoritario. Ahora, yo creo, y esto sí que es importante, que lo que yo hago es denunciar, ¿vale? Pero yo lo que no hago es inventarme cosas. O sea, a mí nadie nunca me puede decir, Jano, esto que has puesto es mentira, porque no es verdad. O sea, yo me preocupo en que lo que les estoy ofreciendo a los demás, incluso cuando sé que no es popular para mí, yo he escrito artículos que digo, este artículo sé que va a cabrear a la mayoría de mis seguidores, pero lo tengo que publicar porque es, bueno, la honestidad, por decirlo de alguna manera, con el que me lee. Es decir, esto es lo que pienso sobre este tema. Y ya sé que la mayoría va a estar en contra, pero lo tengo que hacer. Entonces yo creo que una cosa es ser un activista, dedicarte a, da igual qué es lo que publiques, da igual si es verdad o es mentira, porque te encaja en el relato y te sirve para que los demás estén en contra de X, que decir, oye, yo lo que te propongo es, vamos a tener un debate de ideas y vamos a ver, vamos a replantearnos hasta qué punto lo que tú crees o lo que yo creo es verdad o es mentira. Y vamos a comparar, pero en función de los datos y de los hechos. No de este toque sentimental que muchas veces se hace por parte de la derecha, que dicen, cogen un ejemplo y dicen, mira, este ha hecho esto, entonces ya todos los que son inmigrantes son así. Pues no, por suerte no es así. Yo muchas veces lo digo, España no tiene un problema con la inmigración. Dicen, estás loco, ¿cómo puedes decir eso? Digo, es que es la verdad. ¿En ciertas zonas de España hay un problema con la inmigración? Sí. Pero por suerte en España, en esta justicia histórica, nosotros, la mayoría de inmigrantes que vinieron eran hispanoamericanos, que compartimos muchos lazos en común. Un problema con la inmigración lo tiene Francia, lo tiene el Reino Unido, España no. ¿Que hay zonas en las que hay problemas? Sí, no lo niego. Pero un problema como tal no existe. Por suerte a día de hoy. Lo que pasa es que, evidentemente, si vamos a esta dirección, lo vamos a acabar sufriendo. Bueno, pues adelantémonos a eso. Pero no vale utilizar, eso a mí no me gusta cuando utilizamos el ejemplo de cogemos un caso concreto y ya te queremos hacer pasar que los 5 millones que hay en España inmigrantes son así, son un peligro para nosotros. No, porque en realidad estás haciendo lo que tú criticas. Y es cuando cogemos un hombre que ha asesinado a su mujer y decimos todos los hombres son así. Estás haciendo lo mismo, estás haciendo el mismo juego. Claro. Entonces, bueno, yo diferenciaría mucho entre eso. Es verdad que se dan en la derecha los activistas, vamos, hoy en día a lo bestia. Y sobre todo este tipo de discurso facilón, ¿no? Y simplón, de con esto solucionamos todo, pues triunfa. También es verdad que la gente no tenemos mucho espacio para la reflexión. Vivimos una época de tanta inmediatez que cuánta gente dice, oye, me voy a dedicar 1 hora al día a pensar en el mundo en el que vivo, a pensar sobre este tema, a estudiar, a investigar. Muy pocos. Queremos enseguida, oye, confirma mi sesgo y dame un dato que confirme mi sesgo. Sí. ¿Dónde estoy? Dime dónde estoy. Sí, dime dónde estoy. Entonces, bueno, pero a mí esa derecha no me gusta y además creo que además hace un flaco favor a lo que es la lucha contra este sistema, porque claro, es una caricatura, es algo que realmente incluso actúan, como decía antes, lo que ellos critican lo hacen. Entonces no eres mejor que ellos, eres igual que ellos. Como no tenemos tiempo para mucho, Jano, dime una batalla cultural que tenga que dar. ¿Una batalla? Venga, elige una. ¿Solo una? La lucha. Tenemos que dar los dos. Yo me sumo al asunto. Marco y yo diría, ¿a qué frente tenemos que ir? Yo diría el frente contra el sentimentalismo barato. Ese me parece que es fundamental. Y yo, por ejemplo, esta pandemia lo hemos visto, como a través del sentimentalismo barato hemos visto cómo se han aprobado ciertas políticas diciendo, no querrás que la gente se muera, no se trata de eso. Pero vamos a tener debates racionales, ¿no? Y olvidarnos de esa de manera. Los aplausos. Sí, pero claro, es que queda muy bien. Decirme, estar en contra de las restricciones. Es tan fácil, porque te asomas al balcón, aplaudes un poquito y ya está. Claro, sí, no, es mucho más cómodo, claro, quedarte solamente con la idea mayoritaria. Pero sí, yo diría eso, la lucha contra el sentimentalismo. El rebaño como Occidente ha sucumbido a la tiranía ideológica, Jano García, publicado por La Esfera de los Libros. Que vendas mucho, ¿por qué edición vamos? La quinta.
quinta edición. Enhorabuena. No me digas que esto no es una buena noticia. Pues, La masa ¿ves? comprando el libro. Bueno, yo creo que el que lo compra es precisamente el que no se ve muy bien reflejado en esa masa. La masa lectora. La masa lectora, donde esté. Sí, 35.000 llevamos ya, o sea que muy bien. Muy bien. Enhorabuena, Lo cual Jano. demuestra que la gente también cuando empieza a escribir decía, no escribas, hazte youtuber, que es más fácil. A mí no me gusta escribir. Y demuestra que es, bueno, pues si escribes algo interesante, pues la gente está dispuesta a leerlo. O sea que muchas veces somos muy pesimistas, ¿eh? Eso yo en el libro acabo con un alegato optimista de este sistema, es que va a acabar. Ahora, me da miedo que cuando acabe el sistema, cuáles pueden ser las alternativas que surjan, eso sí. Me da miedo que existan otros moralistas que sustituyan a estos moralistas. Eso sí que hay que estar alerta. Te seguiremos leyendo, Jano. Muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias, Jano. Un placer. Gracias, José María. Gracias a ti, querida. Gracias a todos por estar ahí.